Congreso, por haberme invitado a participar, y a Elizabeth por su introducción, que como habéis visto nos ha hecho unas preguntas dificilísimas de responder y que exigen una reflexión profunda. Yo voy a intentar simplemente hacer alguna reflexión adicional que nos permita seguir comentando o seguir pensando sobre un tema que, desde luego, darle respuesta no es una tarea fácil. Adentrarnos en el concepto de libertad, yo creo que se desprende de lo que ha explicado Elizabeth o las preguntas que ha formulado Elizabeth, exige adentrarnos en un tema casi filosófico que ha preocupado a pensadores y políticos desde el siglo XVIII. El reconocimiento de la libertad, los límites de la libertad, qué es libertad y qué no, y la libertad social, yo creo que son conceptos fundamentales a los que hoy nos enfrentamos de una manera, desde luego, al menos práctica o con problemas prácticos que nos van a hacer, ¿no?, o que nos están haciendo reflexionar sobre algunos de esos aspectos. Ya Stuart Mill en el siglo XVIII, ¿no?, planteaba que la libertad no es el libre albedrío. Un poco hablábamos, preparando esta intervención, de que el concepto de libertad es una cosa sobre el que casi todos deberíamos intentar aprender. La libertad social, la libertad que fundamenta el Estado de Derecho, son los derechos y libertades sociales, aquellos que en su ejercicio, como ha señalado Elizabeth, no perjudican el ejercicio de los derechos de los demás. Nosotros somos libres hasta el momento en que el ejercicio de esa libertad se pone en contacto, en conflicto con el derecho y las libertades de las personas que nos rodean. Y con ese fundamento yo creo que los estados democráticos de derecho que se han ido consolidando a través de sus textos constitucionales han convertido los derechos y libertades de las personas en los fundamentos y en la estructura principal de la mayoría de los textos constitucionales y de los estados de derecho que conocemos. La pregunta es, ¿somos tan libres como creemos? Un poco yo la pregunta que haría. Pues realmente es que el reconocimiento de esos derechos y libertades fundamentales de nuestros textos constitucionales está basado en el hecho de que esos derechos y libertades precisamente tienen límites, y en algunas ocasiones límites importantes. Algunas veces, como ahora, como ocasión de la pandemia, y tendremos oportunidad de hablarlo, somos más conscientes de los límites a nuestras libertades. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión, y solamente como, en fin, señalando unos puntos que nos permitan luego debatir sobre qué clases de límites son los que nos enfrentan en nuestro día a día a nuestros derechos y libertades fundamentales. La doctrina y, en fin, los legisladores han hablado, pero fundamentalmente la doctrina, han clasificado los límites de los derechos y libertades, han establecido muchas clases, muchas clasificaciones, pero a mí me gustaría señalar tres porque me permite poner algunos ejemplos, ¿no? La mayoría de los derechos que creemos que son derechos fundamentales o libertades fundamentales que reconocen nuestros textos constitucionales tienen límites intrínsecos. Si hablamos de la libertad de culto, pues en la mayoría de los textos de los estados modernos está limitado por el orden público y en alguna ocasión también por la moral y otros valores superiores. El derecho de reunión tiene límites que además se pueden establecer incluso por los poderes ejecutivos ante determinadas manifestaciones que deben estar previstas en las leyes. Son derechos que tienen límites intrínsecos con los que convivimos y que no nos parece que suponga la negación de nuestro derecho de libertad natural, sino que simplemente aparecen recogidos en los textos y forman parte de su propia definición y su propia estructura. Hay otra clase de límites que se han ido imponiendo en los distintos ordenamientos jurídicos como consecuencia de que la realidad ha ido evolucionando y ha ido cambiando el concepto que teníamos de ella en un primer momento. Desde ese punto de vista, y Elizabeth nos pedía que hiciéramos alguna reflexión sobre nuestra experiencia personal, me gustaría poner de manifiesto cómo, por ejemplo, en España el derecho de participación política, que tradicionalmente y como consecuencia de nuestra historia se había entendido que era un derecho cuasi carente de límites, los partidos políticos se podían constituir y una vez constituido el ejercicio de su funcionamiento era muy difícil de limitar. En el año 2002, que era yo en ese momento subsecretaria de Justicia, elaboramos una nueva ley de partidos políticos que limitó el derecho de participación política a través de los partidos políticos en el caso en que estos justificaran o utilizaran la violencia, justificaran o utilizaran o fueran actitudes xenófobas,
y otra serie de supuestos que no voy a enumerar, pero que forman parte de las conductas intolerables, uniéndolo a lo que nos intentaba plantear Elizabeth como parte de esta discusión. Esta ley en su momento fue ampliamente debatida y discutida, porque parecía que suponía un paso atrás en la democracia, en una democracia que en España, como sabéis, había costado mucho trabajo conquistar y construir. La historia ha demostrado que no fue así. En el caso de España, en relación con el terrorismo, supuso un paso fundamental para acabar con determinados partidos políticos que, justificando o utilizando la violencia, estaban haciendo un uso ilícito de esa estructura o de esas estructuras que aparecían reconocidas en nuestro texto constitucional. Y por seguir con clases de límite y referirme al último de los casos que lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Son los límites que se imponen de forma excepcional y de forma temporal y que están justificados en una razón de orden superior. Y un ejemplo nos estamos enfrentando todos en los últimos tiempos, que es como consecuencia de la alarma sanitaria del COVID. En España se ha declarado el estado de alarma, supone una limitación importantísima de los derechos y libertades individuales, pero es una limitación temporal y justificada. ¿Cómo tiene legitimación el estado de alarma? ¿Es realmente lícito lo que ha hecho el Estado español, pero hay circunstancias parecidas en la mayoría de los estados del mundo? En nuestro caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente en 3 sentencias que han valorado los estados de alarma que se han declarado en España y realmente considera que está justificado. Hay una razón sanitaria de orden superior que justifica la existencia de un estado de alarma y la declaración del estado de alarma que aparece previsto en la Constitución. Lo que es importante, dice el Tribunal Constitucional, es que la limitación de las libertades y derechos fundamentales esté justificada, sea proporcionada, esté claramente prevista en el ordenamiento jurídico y existan medidas de control, porque yo creo que ese es el otro punto fundamental. Las limitaciones de los derechos fundamentales tienen que estar claramente controladas con procedimientos claros y transparentes. Y bueno, con esto creo que, no sé si he conseguido mi objetivo de añadir algún punto más de reflexión, pero creo que cubro el tiempo de la intervención, ¿no? Así que muchas gracias. El tiempo de intervención y has cumplido para contestar sobre intolerancia un poco y los límites de la libertad en una democracia, que me parece muy, muy importante lo que acabas de decir, porque en todos los países, en muchísimos países hemos tenido ese debate porque la pandemia ha traído esa suspensión de las libertades que nosotros pensábamos que las teníamos adquiridas y resulta que no eran tan fáciles. En fin, me gustaría, el señor Óscar, a ver si le inspiraban mis preguntas y bueno, ya hemos debatido un poquitín, pero me gustaría compartir con la sala lo que usted piensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Comienzo, como lo hizo María José, por expresar nuestro agradecimiento a nuestros anfitriones, a Javier Cremades y su equipo, desde luego las autoridades nacionales y también a nuestros compatriotas en Barranquilla, que con tanto esmero han abierto las puertas de esta ciudad para acogernos. Mil gracias. Saludo igualmente a los distinguidos panelistas, a María José, al señor ministro de Interior, al señor embajador y desde luego a una figura que en América Latina marcó un hito participando en política. Gracias, Albert, por estar aquí. Y confieso que cuando Elizabeth nos hizo las preguntas, tuve un sentimiento que en mi lenguaje de la vida pasada me llevó casi a desertar de este panel, porque la claridad y la profundidad con que hizo la pregunta alrededor de libertad y de tolerancia plantea, en primer lugar, en mi opinión, un gran sentido de pertenencia y lugar para tener este debate. ¿Qué duda cabe hoy que estamos frente a una especie de revolución cultural que de alguna manera empieza a erosionar viejos pilares sobre los cuales habíamos edificado nuestra institucionalidad? Y yo lo que diría también, dado el marco conceptual que María José ha planteado,
diría hoy de cara práctica a esta discusión es que aproximándonos como viejos funcionarios públicos que fuimos, y particularmente en mi función durante 36 años como policía, donde al final la policía es el garante de derechos y libertades y está en el centro de ese debate para asegurar que haya uso responsable de la libertad y uso adecuado de los derechos, es que hoy más que nunca, frente a una ciudadanía indignada, estamos llamados a preguntarnos qué está causando tanta indignación a los ciudadanos y cómo esa indignación se está canalizando a través de violencias o en todo caso de fenómenos que se sienten excluidos del circuito institucional. Y para comenzar yo diría que el equilibrio entre tolerancia y libertad está seriamente afectado por la revolución que nos han planteado las redes sociales y las comunicaciones globales. Creo que estamos de acuerdo todos que a través de las redes se movilizan más emociones que razones. Y claro, cuando la emoción prevalece sobre la razón, el argumento, la deliberación democrática empieza a vaciarse de contenido. Y las emociones, que no necesariamente son emociones positivas, que se transmiten globalmente y masivamente, además sin ningún grado de responsabilidad individual, terminan por crear un estado de ánimo colectivo que pone al Estado, a las instituciones, pero también a la política y a los líderes políticos en serias dificultades para buscar una conexión con esos indignados. Por otro lado, yo diría que en este tema en particular, dada la discusión alrededor de la tolerancia, que es un valor, si se quiere, fundante del liberalismo, de la democracia, como se ha dicho a lo largo, por lo menos de los 2 últimos siglos, la educación, como bien lo comentaba María José antes de entrar a esta reunión, es un elemento clave, es un factor crítico para que la tolerancia sea el resultado de un entendimiento, de una comprensión de cada ciudadano sobre dónde radican sus límites y dónde están sus posibilidades en el ejercicio de la libertad. Pensar que esa educación que no conecta a los ciudadanos con el mundo de la política, con el mundo de los derechos, con el mundo de las libertades, es asumir que esa educación no está funcionando en función del deber ser de dignificar al ser humano. Digo educación para dignificar, educación para que no haya un espíritu libertario que atropelle la libertad, sino que construya a partir de la libertad en función de la garantía de derechos, parecería ser un imperativo que hoy se ve como una especie de casilla vacía en los procesos de educación política y de participación política de los ciudadanos. Digo, digamos, también frente a este debate, que una parte central del debate que tendríamos que dar corresponde a cuál es realmente el ejercicio de las competencias ciudadanas. Déjenme hacer una simple anécdota. Cuando vamos por América Latina país a país, y yo pregunto en distintos escenarios, especialmente con jóvenes, ¿cuál es el conocimiento que tienen sobre las competencias que ejerce un ciudadano? Esas competencias o no aparecen o aparecen tremendamente diluidas o distorsionadas. Hoy una ciudadanía que no entiende el alcance de cómo ejercer esa ciudadanía y cuáles son las competencias que a ella se atribuyen y en función de esas competencias, qué responsabilidades y deberes lo comprometen, sigue siendo también un déficit en América Latina. Y digo, profundizando en el tema de tolerancia, intolerancia y erosión de credibilidad en la democracia, como está demostrado en distintas encuestas, especialmente en la del barómetro iberoamericano, hay unos elementos que hacen parte
también de esta revolución cultural, no solamente basados en el tema de la comunicación a través de redes sociales. Estamos frente a unos fenómenos donde buena parte de los ciudadanos más indignados se están sintiendo excluidos de un circuito institucional, político y social. Comentaba con mis compañeras y compañeros de panel alguna experiencia que tuvimos hace apenas un año y medio en una favela en Río de Janeiro. Sentados 200 jóvenes de la favela, algunos de ellos llegaron armados, haciendo parte de esas pandillas en Río de Janeiro. Y a la hora de generar la discusión y el debate para tratar de identificar por qué estaban tan furiosos y tan violentos, la conclusión, después de 4 horas de conversación, resultó más o menos elemental y la sintetizo. Primero, una rabia enorme con la generación, en su opinión, que no había hecho nada para preservar el futuro del planeta y había contribuido, por el contrario, al calentamiento climático y a deteriorar los ecosistemas. Una rabia enorme de ver cómo una sociedad, a través del Estado, no tiene un portafolio de educación suficientemente atractivo y sigue apegado a una oferta formal, curricular, de 5 y 6 años de pregrado para salir a buscar un empleo. Y por otro lado, una decepción enorme del sistema de vinculación laboral, donde ellos se sienten ciudadanos globales, flotantes por el mundo, sin necesidad de arraigo laboral permanente. Sobre ese diagnóstico simplificado, y me disculpo, la reflexión que yo hago en este panel es si también nosotros, como parte de una generación que está entregando la antorcha, en mi caso particular, a nuevas generaciones de dirigentes, fuimos incapaces de construir una especie de portafolio atractivo que conectara el estado de ánimo de una generación que es distinta a nosotros y que es el resultado, repito, de esta especie de revolución cultural que todavía no reconocemos integralmente, pero que está sucediendo en el mundo. Y para ir finalizando estos 7 minutos, Elizabeth, particularmente para no meterme en la profundidad de la pregunta, yo lo que diría es que este debate tiene un sentido de pertenencia llamado a perdurar y sobre el cual hay que preservar. Yo quisiera destacar que si estamos hablando de tolerancia, intolerancia, libertad en pleno siglo XXI, es porque hay una demostración evidente de que la construcción de una sociedad en función de las ideas liberales, de la dignidad, no se construye de manera lineal ascendente y está sujeta a altibajos y a vaivenes que nos deben llevar a entender mejor lo que nos está pasando. Digo, para finalizar, que si realmente tuviéramos un punto de conexión emocional y cognitiva más fuerte con los ciudadanos, probablemente no estábamos dando el debate alrededor de la intolerancia. La intolerancia, en mi opinión, es resultado de esa desconexión que lleva a un sentimiento de exclusión de unos radicales que realmente canalizan ese sentimiento de manera violenta y empiezan a crear un círculo, muchas veces del cual no salimos porque también respondemos o con indiferencia o con la fuerza legítima del Estado de manera exclusiva. Creo que hoy el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la preservación del orden público, pero también de garantía de derechos y libertades, ha puesto en crisis la vieja concepción de la función policial. Lo digo porque no habrá Estado y gobierno que sin adecuar, sin transformar y construir una nueva conceptualización de esa función,
será siempre cuestionado porque usa la fuerza, así esa fuerza sea la fuerza legítima del Estado. Elizabeth, déjame aquí y mil gracias. Muchísimas gracias, Óscar, por ese intercambio tan interesante sobre tu experiencia pasada, pero tu experiencia de hoy, yendo a escuchar a los jóvenes e intentar entender por qué hay tanta violencia. Tú hablabas de América Latina, pero en mi país, que es Francia, hoy en día tenemos problemas en las Caraíbes, en Martinique y Guadeloupe, y el problema de la fuerza del Estado sigue ahí, las protestas, la gente se siente excluido y creo que la exclusión es todavía más fuerte desde la pandemia, porque creo que la pandemia lo que ha hecho es vulnerar los vulnerables y a partir de ahí los más vulnerables hoy parece que tienen como una agresividad, no digo que no venga de las redes sociales, pero estos meses hay una agresividad en nuestros países, también en Europa. Seguro que la han visto contra la vacunación, contra lo que nosotros llamamos el pass sanitaire. En Holanda ha habido muchísimos movimientos y es que creo que la gente se siente, pues eso, excluida. Pero bueno, no quiero anticipar las conclusiones. Muchísimas gracias, Óscar. Le paso. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, lo primero que quiero alertarlos es que no estoy muy seguro que pueda terminar esta intervención, porque la verdad que me toca el listón. Soy embajador de Venezuela en Canadá. Tengo que aclarar que soy embajador de los chicos buenos, no de los chicos malos. Y hoy me tocan un tema que es el tema de la tolerancia. Y yo he vivido los dos mundos. El mundo de la intolerancia, que nos ha llevado a los venezolanos a la devastación, y el mundo de quizás uno de los países más tolerantes que hay en el planeta, que es Canadá. Cuando uno vive en Canadá y ve los efectos que es capaz de generar el respeto a la justicia, a la multiculturalidad, a la diversidad, a la multietnia, y cuando uno sale de Venezuela, que me he convertido en un migrante, en un exiliado, donde la intolerancia devastó un país tan hermoso como lo es Colombia, a quien por cierto estoy sumamente agradecido, que debo hacer un corchete. Colombia ha sido, con los venezolanos y con este servidor en Canadá, un encuentro de tolerancia, un encuentro de libertad, pero sobre todo de nobleza. Voy a rescatar unas palabras de Óscar y comienzo diciendo lo siguiente. El resultado mayor de la educación es la tolerancia. Para que las sociedades realmente puedan beneficiarse de la virtud superior de la tolerancia, deben ser sociedades educadas. Y ahora voy a hablar por vivencia propia. Cuando en Venezuela en 1992 el señor Chávez, y respetó la Constitución, fue detenido por violar la Carta Magna, que es el estamento superior de cualquier nación. Pero en el año 94, solo después de 2 años de estar preso, fue sobreseído por un acto de magnanimidad, de tolerancia, por un demócrata. Muchos venezolanos nos debatimos si el sliding door, si el destino hubiese sido diferente, pero ese acto del doctor Rafael Caldera no puede ser históricamente calificado por un demócrata, sino como un acto de magnanimidad en búsqueda de gobernabilidad para beneficiar a un ciudadano que, aún violando la Constitución como un golpe de Estado, primero era el valor superior de la convivencia y de la paz. Entonces la tolerancia en ese momento permitió a aquel golpista ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia de la República. Y la historia que hemos tenido a partir de allí, ya ustedes la conocen. Venezuela, un país rico,
donde el señor Chávez obtuvo 1.4 trillones de dólares en 10 años, que es 1.4 millones de dólares, que es 5 veces lo que obtuvo la democracia en 40 años, y aquí es donde me toca el listón. En Venezuela nuestros niños no tienen que comer. 11 millones de venezolanos en hambruna. 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. 2 millones en Colombia. Con todo el impacto social que eso sufre. Entonces la tolerancia, decía Karl Popper, tiene también el derecho de los tolerantes a decirle a los no tolerantes, que no toleramos esa intolerancia. El límite de la tolerancia, el quiebre de la tolerancia, es el irrespeto al orden jurídico. El límite de la tolerancia, decía Helen Keller, es cuando deja de ser virtud. Y la tolerancia deja de ser virtud cuando, aprovechándose de ella, grupos y movimientos vienen por el Estado. Entonces habría que reflexionar, Elizabeth, sobre tu pregunta. ¿Hasta qué punto la democracia y la libertad, a sabiendas que vienen por ella, que vienen por asalto, debe tolerarlo? La doctrina dice, por un lado, que hay que permitirlo y que hay que asumir el riesgo, porque por eso se es demócrata. Pero por otro lado, la respuesta a ese intento de tomar el Estado en el marco de la tolerancia es la institucionalidad. Y eso es Colombia. Y yo he vivido mucho Colombia muy de cerca porque tengo raíces colombianas, y lo digo con mucho orgullo. He vivido cómo Colombia ha venido con sus instituciones y con su consolidación, haciendo de la justicia, como es el gimmick, como es el eslogan de este Congreso, haciendo el instrumento para la justicia y para la paz. Colombia en los 80, Colombia en los 90, era un país prácticamente tomado por asalto. Y ahí están sus ciudadanos. Y vuelvo al inicio de mi intervención. El mayor resultado de la educación es la tolerancia. Ciudadanos educados hacen la diferencia. Quien venga a tomar por asalto un Estado beneficiado por la tolerancia se encontrará con ciudadanos educados que pulsarán las instituciones y le darán nutrientes a esas instituciones para evitar el desmantelamiento del Estado, como nos sucedió en Venezuela. Debemos reconocer que de la experiencia histórica que debemos que cumplir es que hay que educar a nuestros ciudadanos para que sepan elegir y para que la tolerancia se convierta realmente no en un instrumento que facilite a otros el quiebre y tomar el asalto por el Estado, sino un instrumento de nobleza en la política y en la democracia, para que con esa misma tolerancia se evite en un momento determinado el quiebre, se evite que la tolerancia deje de ser virtud. Termino diciendo unas palabras muy sabias del señor Gandhi. Puesto que yo no soy perfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. Cuando los ciudadanos le podamos poner remedio a la pobreza, participando todos con el Estado, a la miseria, a las carencias, a la falta de oportunidades, en ese momento seremos ciudadanos más tolerantes y en ese momento estaremos haciendo república. Muchas gracias a ustedes, los que están aquí de Colombia, por los brazos abiertos que le han concedido al pueblo venezolano, y desde el corazón les digo que el día de mañana todos esos esfuerzos serán el mejor ejemplo para que de manera tolerada no haya el quiebre de la gran virtud que es la libertad, no la libertad simplemente republicana, sino la libertad inmensamente grupal, inmensamente regional, inmensamente latinoamericana. Muchas gracias.
Orlando, muchísimas gracias por tus palabras y desde luego aparece un punto común que es la educación. La educación, porque la educación solo puede, cuando estás educado, puedes entender la diferencia del otro, puedes combatir la pobreza, te dan los instrumentos para ver un porvenir. Es donde comparto con Óscar que los excluidos de hoy que tenemos en las calles es que se sienten excluidos de todo, no solo del sistema educativo, pero del sistema económico, del sistema político, de todo, y no saben por dónde dirigirse. No se dirigen de una manera natural. Yo he sido estudiante y lo que hacíamos es, como franceses, manifestación en la calle para conseguir lo que queríamos, y lo conseguíamos porque al final era la manera de expresarse. Ahora van a la calle o van con las redes sociales, que es mucho más fácil, y hay una desconexión total entre lo que ellos quieren y lo que obtienen de parte de todas las instituciones. Pero bueno, no quiero concluir antes de pasar Perdón. Por favor, Albert, a ver, después de todas estas intervenciones, ¿qué es tu experiencia, por ejemplo, en España? Y sobre todo, has sido un hombre político, entonces creo que nos interesa mucho tu visión sobre libertad, tolerancia, estos días. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores, a todos ustedes. Es un lujo compartir y aprender en este panel con embajador, ministro, ex vicepresidente, María José, todos. Gracias por estar aquí, y especialmente a World Law Congress y a sus organizadores por estar aquí, a Barranquilla y a Colombia por acogernos de esa manera. Decía el presidente Manuel Azaña, presidente de la República Española, que la libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Y esa reflexión me vale para traerla hoy, 80 años después. Para mí la libertad no es simplemente un derecho reconocido en un artículo constitucional. Para mí es la esencia de ser hombre, de ser persona, de ser ciudadano. Yo les confieso que además he sido fundador de un partido liberal en España, de aquellos que he estado a punto de tatuarme libertad y no lo descarto todavía. Para mí la libertad es el faro, uno de los faros de la civilización, ¿no? Y es lo que nos hace hombres. Yo no creo que el Estado nos conceda libertades. Yo creo que tenemos libertad y el Estado regula nuestras vidas para garantizar nuestra libertad, que no es exactamente lo mismo que los que piensan que el Estado nos quita y nos da libertad. Yo, como liberal, creo que los nacemos libres, somos personas, hombres ciudadanos, que por eso tenemos libertad y nos la reconocen en una Carta Magna o en una ley. Y como hombre de ley también y jurista, soy un máximo defensor del Estado de Derecho, porque es lo único que garantiza precisamente la libertad frente a la arbitrariedad, la libertad frente a los intolerantes, la libertad frente a los tiranos, como el caso que decía el embajador de Venezuela. Mira, yo creo que desde el punto de vista político, mi experiencia como legislador también, pero también pues, negociando con gobiernos, tomando decisiones, siempre hay un balance permanente en la toma de decisiones de un ejecutivo, de un legislativo, en mi experiencia, en un balance de derechos. Obviamente, lo se ha dicho antes, lo ha dicho María José, no hay ninguna libertad absoluta. Incluso el derecho a la vida y proteger tu vida tiene sus límites en la legítima defensa, ¿no? Tiene sus características, ¿no? Y puede ser un delito. Por tanto, todos los derechos tienen libertades, el balancing de derechos que se dice en el ámbito del derecho constitucional. Pero si algo ha demostrado la historia también en esa libertad, es que esos límites, paradójicamente, son los que garantizan la propia libertad. Es decir, pongo el ejemplo claro de los años 30, el nazismo emergente en Alemania, partido político que primero gobierna en coalición, que luego gana las elecciones en un país como Alemania, el motor, la locomotora de Europa, un país de referencia, y gana un partido como el partido nazi y gana Hitler las elecciones. Ni siquiera da un golpe, como en otros lugares, sino gana en las urnas, ¿no? Luego, evidentemente, se dedica a desmantelar el concepto del Estado de Derecho, y ahí es donde la humanidad aprende, después de la Segunda Guerra Mundial, que no basta con ganar en las urnas, que no basta, que además de urnas tiene que haber derecho,
y que además de derecho tiene que haber una Carta de Derechos Fundamentales que garantice el derecho a la minoría a expresarse, que garantice la libertad de expresión, que nos garantice en definitiva que aunque tú no seas el ganador de las elecciones, no puedes aplastar en la intolerancia al resto de la sociedad. Por tanto, la gran lección de la Segunda Guerra Mundial y en positivo de la Carta de Derechos Humanos de 1948 es que no basta con ganar en las urnas, no basta con que Chávez se imponga en las urnas, no basta con que los nazis ganen en las urnas, no basta porque en una región ganen en las urnas o en los escaños y declaren la independencia rompiendo un país, como intentaron en mi tierra, en España, en Cataluña en particular. No basta. Hay que respetar los derechos fundamentales de todos. Y para mí esa es la gran lección. Yo entiendo la libertad dentro de ese concepto de Estado moderno y social en el que los derechos fundamentales son los que nos marcan los límites de nuestras libertades. Y precisamente en ese debate que el embajador y que María José hablaba de la ley de partidos, que yo también viví como ciudadano español, y aprovecho, María José, para agradeceros a los que gobernabais en aquel momento y a la oposición de ser valientes y acabar con el terrorismo gracias a una ley como aquella. Me parece que son dos debates los que han traído a colación interesantísimos. Una ley de partidos en un país democrático que limita el ejercicio de un partido político precisamente para garantizar la libertad de los demás. Porque no basta con registrarte en el registro de partidos, tienes que denunciar la violencia y no puedes dedicar dinero público a montar actos terroristas y no puedes financiar a bandas terroristas con el dinero de un partido, claro que no. Y eso se hizo bien en España después de un largo debate jurídico en el Tribunal Constitucional que afortunadamente permitió que hubiera una ley que hiciera eso. Es un buen ejemplo, como decía el embajador, de cómo desde la libertad limitar algunas libertades que quieren desmontar la propia democracia. Por tanto, ante la pregunta de ¿hay que limitar o hay que poner límites a la libertad? Sí, aquellos límites que nos permitan seguir teniendo libertades. Aquellos límites que nos permitan que no nos desmonten lo que nos ha costado tanto de conseguir, que es una democracia. Por tanto, claro que el Estado tiene que tener mecanismos de protección frente a los intolerantes. Y yo declaro abiertamente, ante la pregunta, yo sí voy a contestar, hay que ser tolerantes con los tolerantes y hay que ser intolerantes con la intolerancia. No podemos permitir la intolerancia en un Estado de Derecho ni en una democracia, porque acaba cargándose la propia democracia y el propio Estado de Derecho, porque viene la arbitrariedad en vez del Estado de Derecho, porque viene el intolerante a imponer sus ideas con un dogma frente al debate legítimo del pluralismo político. Mirad, en España el artículo 1 de la Constitución proclama que los valores fundamentales de nuestra Constitución son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, que es lo mismo que decir la tolerancia en un sistema parlamentario. ¿Qué sucede cuando en vez de pluralismo político, es decir, en vez de un partido ecologista, un partido socialdemócrata, un partido liberal, un partido demócrata cristiano, un partido conservador, en fin, el pluralismo de una Cámara, cuando en vez de debatir entre ideas y configurar una mayoría social y pactar con la oposición y avanzar, cuando en vez de eso tenemos bandos entre los chavistas y los traidores del régimen, o entre los que quieren declarar la independencia de un país y los que defienden la integridad del país, cuando los debates se llevan a la polarización de contigo contra mí, triunfa la intolerancia frente a la libertad. Por tanto, yo con la gente tolerante, como liberal, me parece que tienen derecho a decir y pensar cosas muy distintas a mí y que tienen derecho hasta a ofenderme. Pero una cosa es ofenderme y otra es cometer delitos contra mí, o contra mi libertad o mi familia o cualquiera de ustedes. Por tanto, tenemos que poner esos límites, pero paradójicamente para defendernos, como bien decía el embajador, de nuestro propio sistema de libertades. Porque si los demócratas somos tan tolerantes, siguiendo la palabra, que damos instrumentos a la intolerancia y le damos cabida, acabarán destruyendo nuestro propio sistema y seremos esclavos de un sistema que expulse a ciudadanos de su país, que conculque libertades, que encarcele a los que piensan distinto o que incluso mate a los que no piensan como uno, ¿no? Por tanto, la experiencia de la historia, como decía Huxley, la única lección de la historia es que no aprendemos de la historia. Y por tanto, como bien decía también Oscar, esto es cíclico y va cambiando. Pero la única lección para mí hoy, en esta polarización que se está produciendo, es que miremos a la historia, que aprendamos de la historia, que cuando hicimos la Carta de Derechos Humanos, la hicieron en aquel momento fue por algo, porque veníamos del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, y la humanidad se protegió con los derechos humanos más allá de quién gobernaba o quién tenía la mayoría en un parlamento.
Eso es lo que tenemos que aprender de la historia. Y las generaciones actuales y las que vengan, la de nuestros hijos o los millennials, claro que tendrán otras inquietudes, claro que tienen otra forma de entender el mundo, todo es inmediato, todo tiene que ser para hoy, no puede ser para aquí 20 años, ¿no? Y es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque todo va muy rápido, pero necesitamos sosiego, necesitamos diálogo, necesitamos dudar, necesitamos equivocarnos y levantarnos, igual que hace 2000 años. Pero en cambio con un clic estamos transaccionando, actuando en nuestra vida, tomando decisiones. Es un cambio de paradigma, ¿no? Pero a pesar de ello, yo me niego a pensar que por estar en un mundo de comunicaciones digitales tenemos que renunciar a valores fundamentales de la civilización. Una cosa es que hoy con las redes sociales nos podamos comunicar y otra es que nos carguemos la civilización y la tolerancia, que es parte de la civilización. Por tanto, está bien ser rebelde, yo también lo soy, lo he sido y lo soy, sigo siendo muchas cosas. Está bien ser contestatario, está bien protestar, está bien no conformarse con muchas cosas que no te gustan, pero eso en democracia se canaliza a través de la propia democracia con libertad de expresión, con mecanismos de participación, nunca con la intolerancia, nunca con la violencia. Entonces, mi conclusión, mi experiencia en la vida política también en España, en Europa, es que la libertad es un valor, un tesoro que hay que cuidarlo cada día. Una frase que dijo el presidente Guaidó cuando estuvo en España la última vez en Madrid, nos dijo a los españoles, cuiden sus libertades, cuiden su democracia, porque nosotros quizá no la hemos visto, no hemos visto venir lo que venía o no lo hemos cuidado suficiente y hoy no tenemos democracia, y hoy estamos fuera de nuestro país. Bueno, pues los que tenemos la fortuna de vivir en países que conservan la democracia, que conservan las instituciones, lejos de volvernos narcisistas o pensar que lo hacemos todo muy bien, hay que hacer autocrítica. Una cosa es hacer autocrítica y otra es destruirlo todo. Hagamos autocrítica, como decía Óscar, escuchemos a los jóvenes, busquemos mecanismos de un nuevo diálogo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación, pero no destruyamos los pilares ni de la democracia ni de la civilización, que siguen siendo el mejor lugar para vivir, mucho mejor que el de la arbitrariedad o el de la intolerancia. En definitiva, para acabar y para seguir abriendo el debate con este lujo de compañeros, mi experiencia en la defensa de la libertad es que siempre tienes que tener la duda a la hora de legislar o de tomar decisiones de cuando tocas un botón en un parlamento, si estás condicionando la libertad de alguien o no. Y eso a mí, siendo diputado, lo he pensado muchas veces, ¿no? Un botón amarillo, rojo y verde en un escaño, y estás votando, estás cambiando la vida de la gente. Y estás o limitando libertades, o ampliando libertades, o quitándole libertades a unos y dándole un poquito más a otros. Eso es el ejercicio de la política diaria. Pero nunca perdamos de vista que, como decíamos antes, los contrapoderes de un Estado, la separación de poderes, la justicia, el Ejecutivo con el Legislativo, eso es lo que nos garantiza que podamos incluso equivocarnos tocando el botón y alguien nos corrija, ya sea un tribunal constitucional, ya sea un poder ejecutivo que le corrige el poder legislativo, la mayoría parlamentaria. Por tanto, el Estado de Derecho no solo es una carta de derechos, también es separación de poderes. Hace poco, está por aquí Leopoldo López, buen amigo, ahora también pues, en el exilio, como muchos venezolanos, y hace poco compartía con su abogado y veía el documento de la solicitud de extradición, ¿no? del régimen venezolano actual, ¿no? Uno lee los fundamentos de aquel documento y formalmente parece que es una democracia quien te está pidiendo ese ejercicio de la extradición, ¿no? Pero en realidad no cumple con los convenios internacionales porque el país que lo está pidiendo no está respetando las libertades de sus ciudadanos, las está pisoteando. Por tanto, la propia Convención de Derechos Internacionales invalida esa extradición, porque el país que lo está haciendo de manera arbitraria, violando el derecho de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué pongo el ejemplo evidentemente Venezuela, que todos conocemos? Porque incluso a veces bajo la apariencia formal de la institucionalidad hay arbitrariedad y hay intolerancia. No nos pensemos que porque lo emita un gobierno, porque lo emita un Estado, no hay a veces también detrás de eso ejercicios que, gracias a Dios, el derecho internacional, los convenios internacionales, los derechos humanos pueden acabar invalidando. Así que desde la comunidad internacional, y acabo con esto, y lo digo porque Venezuela lo llevo en el corazón desde que estuve en Caracas y con mis amigos y hermanos venezolanos, y Colombia también es un país al que quiero y que ha sido ejemplar acogiendo a millones de venezolanos, no olvidemos que la comunidad internacional no puede mirar a otro lado
y no puedes seguir mirando a otro lado en muchos países, y lo digo también por el mío, por España. No podemos seguir mirando a otro lado ante lo que sucede en países hermanos, porque si no es por el derecho internacional, nuestros hermanos venezolanos o de otros lugares no van a poder nunca volver a tener tolerancia, no van a poder nunca volver a su país en libertad. Así que nos toca a la comunidad internacional, no como dicen algunos, intervenir en otro país. No, intervenir en otro país no, vivir en un mundo en el que la tolerancia es un valor de todos. Y que nazcas en Caracas, nazcas en Bogotá o nazcas en Madrid, tenemos que proteger, los demócratas, los que defendemos la tolerancia, tenemos que protegernos también, no solo en cada estado, sino globalmente, porque a mí lo que pasa en Caracas o lo que pasa en Bogotá me importa tanto como lo que pasa en Madrid. Así que, amigos y compañeros, gracias por ejercer aquí esa libertad. Este debate de Estado de Derecho no es más que un ejercicio también de libertad y de tolerancia, pero nunca, nunca dejemos de pelearlo. Los malos trabajan cada día, los intolerantes nunca descansan. Así que los tolerantes y los que defendemos la libertad tenemos que trabajar también cada día para pelearlo. Yo nací en un país con democracia, con una constitución, en libertad, y un país magnífico como España. Pero me podía haber tocado nacer en otro país en el que hoy no tuviera libertad. Así que no perdamos nunca de vista el privilegio que supone la democracia y la libertad. Muchas gracias. Albert, muchas gracias por esas palabras sobre la intolerancia y lo que uno puede no concluir, pero pensar es que en el fondo los intolerantes, si tú dejas un intolerante actuar, mata la tolerancia. Y es donde hay que encontrar contrapoderes contra la intolerancia. Pero hay unos casos que me interesan, perdón, porque son europeos, no voy a dar el nombre de los países, pero es que lo que asistimos estos días, tú decías que no hace falta, que no solo es ganar las urnas, tienes que tener unos derechos, ¿no? Pero hemos visto que estos días en Europa hay dos países libres, democráticos, que están votando, dos países democráticos que están yendo de lado, evitando el Estado de Derecho e intentando discutir unas disposiciones de unos tratados, el Tratado Europeo, que estaban de acuerdo con cuando lo firmaron. Y tenemos una batalla en Europa donde los países quieren beneficiar de todo lo atractivo de la Unión Europea, pero que no quieren obedecer a lo que ellos habían firmado. Y eso es un problema, porque tú lo que no puedes en un tratado internacional es estar de acuerdo y después bajo excusas democráticas y de Estado de Derecho decir que tu derecho es superior al que tú has reconocido. Entonces, creo que estamos en un periodo muy complicado para el Estado de Derecho, incluso en Europa, y que tenemos que cuidar muchísimo con la intolerancia de los gobiernos o de la manera que los gobiernos presentan el Estado de Derecho. Señor ministro, le toca... Bueno, muchas gracias y aprovecho también pues para darle la bienvenida a todos los extranjeros que en Colombia se reciben como hermanos, y un ejemplo claro es con nuestro hermano país de Venezuela, a quien abrazamos y damos la bienvenida siempre a Colombia, y como lo has mencionado, embajador, ha sido una muestra de este gobierno de fraternidad amplia con el pueblo venezolano. Lo mencionaba el embajador de España hace unos minutos, en donde inclusive ha sido una tendencia de los países a cerrar fronteras. Colombia hoy está abriendo sus fronteras. Entonces, un saludo muy especial. En general, saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que este tema que estamos tratando hoy, si hay a un ministerio que le toca diariamente, es al Ministerio del Interior en Colombia. Y nos toca permanentemente porque, curiosamente, el Ministerio del Interior en Colombia, muy diferente a la gran mayoría de ministerios del interior del mundo, tiene dos sombreros. Tiene un sombrero que preserva y mantiene el orden público, las relaciones políticas
con los entes territoriales y básicamente el ejercicio de la autoridad del gobierno nacional en los departamentos y en los municipios. Y por el otro lado, tiene un viceministerio que es el de la participación, la igualdad y los derechos humanos. Entonces, por un lado, aplicación de la ley, garantizar el orden público y el ejercicio de la autoridad legítima del Estado y las relaciones políticas, y por el otro lado, garantizar la igualdad, garantizar los derechos, proteger a las minorías, darle participación a todo eso que hablabas ahorita, de todo lo que es ese multietnicismo que en Colombia además es muy rico. Y en ese sentido uno debe partir de un principio. Yo creo que libertad sin orden es anarquía y libertad sin orden es caos. Y a veces uno está más concentrado en definir la libertad y no la ausencia de libertad. Y lo que preocupa es cuando existe esa ausencia de libertad. Y entonces uno entra a definir qué es libertad. ¿Libertad es poder hacer lo que me da la gana? No, eso no es libertad. Libertad es poder hacer lo que dentro de un acuerdo que como sociedad hemos hecho se puede hacer, sí. Y ahí es donde vienen los debates. Y lo mencionabas y lo definías muy bien, además algo que es creo que de primer semestre de Derecho y que todos lo vivimos al día. Y es la libertad de uno termina en donde inicia la libertad del otro. Pero dentro de ese ejercicio de preservar la libertad, hoy el mundo como lo conocemos, en donde podemos hablar de estados libres, son estados democráticos y van de la mano. Uno no puede hablar de libertad en un estado que no es democrático, porque sencillamente carece de la posibilidad de ejercer ese poder de decisión con el voto que nos hace iguales a todos. Y entonces donde no hay democracia no podemos hablar de libertad. Y mencionaba tal vez Winston Churchill cuando decía que la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás. Y ese mensaje es muy claro, la democracia es imperfecta, la democracia se va adaptando. Y tal vez eso es un mensaje frente a lo que mencionaba ahorita el vicepresidente, y es de manera muy clara, las leyes no pueden ser estáticas. Y no existe nada que no sea y que deba ir evolucionando para enfrentar las nuevas realidades o los nuevos retos que como nación o como mundo estamos enfrentando. Pero no quiere decir que el estar o sentirse excluido es una autorización para ser intolerante con el sistema que está. Sentirse excluido no es una boleta para decir, entonces lo que yo hago si ejerzo la violencia o si ejerzo la anarquía, entonces eso está bien. No, precisamente la democracia presenta las oportunidades para que quien se sienta excluido pueda ser incluido. Y ahí es donde está el secreto de saber gobernar, y es donde está el secreto de saber aplicar lo que la Constitución y lo que las leyes establecen. Y ese ejercicio se debe hacer de manera constante, y es estar dispuesto al diálogo, estar dispuesto a construir en vez de destruir. Y si uno entiende que es a través de la construcción dentro de un mismo sistema, inclusive sintiéndose excluido, es donde podemos construir. Del resto vendrían entonces las justificaciones, y ahí es donde viene el peligro de la democracia. Y es, yo acato, pero es que no lo acato porque es que no me escucharon. Entonces, yo acato, pero no acato porque no me tuvieron en cuenta. Yo acato, pero no acato porque perdí. Entonces, la democracia es buena cuando gano, y la democracia es mala cuando pierdo. Y ese no puede ser un sistema democrático, porque el sistema democrático precisamente lo que establece son unas normas en donde todos debemos convivir, que son la mayor norma o la norma general de tolerancia. Yo comparto absolutamente lo que ahorita decía Albert, y es, hay que ser absolutamente intolerante con los intolerantes, porque ser tolerante con el intolerante es donde genera que haya más intolerancia. Y eso no quiere decir que hay que aniquilar al intolerante, eso quiere decir que al intolerante hay que traerlo dentro del sistema a que sea tolerante o hacer las adaptaciones necesarias dentro de eso que nos rige a todos para que esa persona intolerante no se sienta excluida o se sienta parte del sistema. Pero uno constantemente va escuchando más esta nueva teoría
de que es que como estoy excluido, entonces no hago parte. Como si tuviera uno que refrendar permanentemente el contrato social o la teoría de Hobbes o como lo queramos llamar, de por qué llegamos a ese acuerdo como sociedad de tener una constitución o de tener unas leyes. Y es como si diariamente se tuviera que refrendar con cada uno de los individuos, porque al que no le gusta se siente en condición de poder sencillamente declararse en total anarquía del sistema. Y ahí es donde entramos en un choque. Y ahí es donde debe actuar la autoridad en el sentido de poder garantizar el derecho de los demás. Porque en un sistema que se basa en el cumplimiento de todos, cuando uno no incumple y no pasa nada, pues comienza a romper el sistema. Y de pronto uno va a eso a lo que cuando hablamos sobre el derecho penal, es tal vez la idea. La idea del derecho penal no es, y a mí me gusta mucho a veces como lo ponen en Estados Unidos, cuando hay un jurado, y es la sociedad la que le está diciendo, usted cometió un delito. Casi que ni siquiera es el juez pone una condena. Es la sociedad la que le está diciendo, usted cometió un delito. ¿Por qué? Porque el delito no es contra el Estado, el delito es contra la sociedad. Y en ese sentido, cuando una persona es intolerante, está siendo intolerante es contra la sociedad. Entonces, esta discusión, que es una discusión supremamente importante y que la estamos viviendo a día, y tal vez en un escenario que es el más complejo, que es el de las redes sociales, porque es un espacio que, como toda nueva tecnología que la estamos hasta ahora comenzando a ver los efectos, pues evidentemente hoy es un espacio que no tiene mayor regulación, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es un espacio en donde básicamente es como un permiso para poder decir, hacer lo que quiera sin tener ninguna consecuencia, porque hace parte de un escenario que no está arreglado. Y en ese sentido, sin duda alguna, es un gran reto que tenemos como sociedad y en el que tendremos que adaptarnos. Pero retomando lo que decía Albert ahorita y de cierta forma lo que mencionaba el embajador, tal vez la gran pregunta es si este siglo en el que estamos y estas nuevas expresiones pondrán en riesgo la democracia como la conocemos. Y en ese sentido es muy importante reiterar eso, no es solamente llegar bajo la elección popular, no es solamente ganar en las urnas, sino también es tal vez hacer una de las partes más importantes de la democracia que no la hemos mencionado aquí, y es la transición pacífica del poder, que es tal vez la herramienta más democrática que existe y de garantía de la democracia. Porque yo puedo ganar en voto popular, el problema es cuando no me quiero ir, el problema es cuando hago todo lo necesario para poder quedarme inclusive en contra de la Constitución y no a través de los mecanismos que la misma Constitución ha establecido. Y ahí es donde viene todo ese problema del andamiaje que hemos construido como sociedad y como comunidad internacional. Hoy, gracias a Dios, existen muchas salvaguardas internacionales frente a esa clase de situaciones, pero hoy el caso de Venezuela muestra clara que la sociedad y la comunidad internacional nos hemos quedado cortos, porque esto pasó en pleno siglo XXI. Nos pasó en las narices de todos, y hoy los que lo sufren son los venezolanos, sin ninguna vista de poder concluir de manera rápida, porque cada día el régimen utiliza esa capacidad autoritaria para no ejercer y controlar la tolerancia y las libertades, sino para de manera autoritaria acabarlas. Y ahí, como para hacer un círculo y terminar, es donde viene el gran reto que tenemos todos y quienes estamos en el servicio público. Porque así como tenemos el reto grande de gobernar, hay que gobernar bien, y gobernar bien quiere decir no extralimitarse, porque ahí es donde se erosiona también la confianza del ciudadano. Y hoy la pandemia tal vez nos ha antepuesto a todos los gobiernos del mundo y a los que nos ha tocado en estas circunstancias estar en eso, hacer uso de medidas que nunca jamás pensamos se aplicarían. Y esto es muy importante. Hoy Colombia tiene una figura que es el toque de queda. Esa figura, y aquí que está el general Naranjo en 36 años de carrera, ¿cuántas veces la aplicaron en Colombia? Tal vez en la elección de Misael Pastrana, que se utilizó una vez. Hoy es una medida que está casi que permanentemente siendo utilizada por razón del COVID.
yo recuerdo cuando redacté ese decreto para firma del presidente y pensar uno que está tomando una decisión de decirle a todo el mundo que no puede salir de su casa. O sea, cuando hablamos de libertades y que alguien se queja porque es que no puedo irme de fiesta después de las 2 de la mañana, no, esto era decirle no puede salir de la puerta de su casa. No puede salir de la puerta de su casa. Hablemos de un derecho que todos tomamos por sentado y es poder abrir la puerta de la casa y salir. Hasta ese nivel de restricción llevamos y yo creo que eso ha puesto en una prueba de estrés las democracias en el mundo. Porque estamos haciendo el ejercicio más fuerte de restringir las libertades y eso ha generado sin duda alguna una exacerbación de los ciudadanos, de los jóvenes en particular, que están perdiendo una generación entera. Hoy un muchacho que entró en primer semestre de universidad hace 2 años no ha podido tener su primera rumba, que escucha en decir, hasta ahorita en Colombia las va a poder tener ya que estamos avanzando en la vacunación, en donde estudiantes no han podido convivir, donde padres de familia que estaban acostumbrados a no tener que tener ese entorno familiar permanente han estado en una situación que genera intolerancia. Entonces hoy estamos poniendo a prueba y en un estrés lo que es la fábrica de la democracia al tomar la decisión más importante que ha sido la restringir las libertades de los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidados y ser muy cuidadosos de que no nos extralimitemos en la aplicación de esas restricciones. Porque lo que nos viene sucediendo, por ejemplo, es que ya tenemos alcaldes o autoridades que dicen, oiga, este toque de queda es bueno, porque se me reducen los homicidios, se me reducen los hurtos, entonces de pronto, pues dejémoslo. Y viene en donde sale uno a decir, no señor, esto es una medida sanitaria, que no puede ser mal utilizada, que no puede ser mal empleada, porque entonces vienen los riesgos. Y con eso creo que estoy poniendo un ejemplo de a dónde va la responsabilidad del Estado a veces en el beneficio de todos, de tomar decisiones muy duras, decisiones muy difíciles. Yo tengo 38 años de edad, creo que soy el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia, y tener que tomar decisiones como cerrar el espacio aéreo colombiano, que todos la hemos experimentado, pero que el presidente de la República lo llame y le diga, prepare un decreto ya, cerrando las fronteras de su país y cerrando el espacio aéreo colombiano, es algo que yo creo que ninguno de los que estamos aquí pensamos íbamos a vivir. Pero ahí también viene la responsabilidad del Estado de no utilizar esa capacidad de restringir, esa capacidad de proteger, a llevarla a generar daño. Y ahí es donde está ese gran límite que siempre tenemos que saber, a dónde puedo limitar y hasta dónde ya me estoy excediendo y estoy entonces ya cometiendo actos de autoritarismo. Pero todo dentro del marco legal. Y con eso quería terminar. Hoy, si bien es duro, es difícil y los empresarios en Colombia y en el mundo lo han sufrido, y los dueños de los restaurantes, los dueños de los bares, el ciudadano común y corriente ha sufrido el impacto de estas medidas. Sin duda alguna han sido medidas que han tenido que tomarse para salvar vidas, pero definitivamente esas medidas hoy se encuentran en la Constitución, esas medidas hoy están regladas en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Pero sin duda alguna el mal uso de ellas generan una erosión y una desconfianza en la ciudadanía, que es donde se pone en riesgo la democracia también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que me están poniendo un poco de orden, no es el ministro de Interior, pero porque tenemos 5 minutos para unas preguntas en el público. No sé si hay preguntas. Si quieren hacer preguntas al panel, sí, por favor. Por favor. Y si puede, por favor, decir a quién le gustaría que conteste a la pregunta. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. La pregunta es abierta y es acerca de la vacunación precisamente. Y es que encontramos que existe la libertad de vacunarse o no y recae en cada individuo, ¿cierto? Entonces,
viendo que esto es un problema de sanidad pública, ¿se puede decir de que esto debe verse como respetar o tolerar la libertad de no vacunarse? ¿O sería una intolerancia no vacunarse porque representa un peligro para la sociedad como tal? Echamos un capote. Para ti. Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante y que hoy la está viendo. Ya. Es una pregunta muy importante y de hecho creo que es algo con el que no se enfrenta solamente Colombia, sino el mundo. Y es frente a dónde puedo yo obligar a alguien a vacunarse y dónde no puedo obligar a alguien a vacunarse. Yo creería, y es una respuesta un poco extraña, yo nunca pensaría que el Estado puede obligar a alguien a vacunarse, pero sí le puede poner unas consecuencias al no hacerlo. Yo no podría decirle a alguien, se tiene que vacunar, pero sí le puedo decir, si usted no se vacune, no puede poner en riesgo a los que están vacunados, o usted no puede poner en riesgo al resto de la población. Entonces, por eso, por lo menos nosotros en Colombia, no hemos optado por poner la vacuna de manera obligatoria. Lo que hemos establecido es que en los lugares donde todos nos encontramos, y en esencial donde no es un tema opcional, donde no es una vulneración al derecho al trabajo, donde no está afectando la subsistencia de la persona, es decirle, para los bares, gastrobares, restaurantes, lugares de esparcimiento, lugares de ocio, o lo que son eventos de asistencia masiva, como son espectáculos deportivos, como son conciertos, quien quiera ingresar y hacer o disfrutar ese espacio debe estar vacunado, porque no puede poner en riesgo al resto de los ciudadanos y porque el resto de los ciudadanos que se están vacunando están entrando a un espacio que para ellos lo consideran un espacio seguro, un espacio en donde todos como sociedad, precisamente hablando sobre las libertades y la tolerancia, sabemos que es un espacio en el que todos tenemos reglas de juego. Y tal vez la forma más fácil de asemejar esto, y tal vez tú no lo viviste, a mí me alcanzó a tocar todavía vivirlo un poco, fue la transición de cuando la gente podía fumar en espacios públicos a cuando sencillamente no pudieron volver a hacerlo. Y eso fue un camino al que se llegó, al que como sociedad entendimos que si bien yo tengo derecho a fumar, no tengo derecho a fumar y hacerle daño al resto de las personas. Y por eso hoy creo que en todos los países del mundo, o sea, habrán algunas excepciones, no se puede fumar en espacios cerrados, no se puede fumar en espacios donde estén el resto de los ciudadanos, donde compartan, porque hay unas reglas de juego. Entonces yo creo que más allá de obligar o no obligar a alguien a vacunarse, lo que sí deben haber son unas reglas de convivencia y unas reglas que todos como colombianos o como ciudadanos debemos respetar. Muchísimas gracias, señor ministro. Creo que tenemos que... ¿Hay otra pregunta? Sí. Bueno, tenemos que tener cuidado porque hay otro panel detrás del nuestro. O sea, por favor. Sí, gracias. aló. Sí, muy buenas tardes. Esta pregunta va para el doctor Daniel Palacios. Sí, doctor Daniel, le voy a solicitarle algo muy personal. Yo soy colombiana, tengo un niño que nació en España, tengo doble nacionalidad y el niño es de origen español. Tengo un problema supremamente delicado de derechos humanos. Vine de Bogotá a este evento, estoy estudiando Derecho en la Universidad Libre, cuarto año. Yo le pasé un escrito a usted, al ministerio, hace más de un mes y se lo pasaron al señor de Derechos Humanos y todavía es la hora, no ha solucionado absolutamente nada. Yo le ruego, se lo suplico, por favor, me dé una cita para que me atienda a mí con mi niño, por favor, en Bogotá, por favor. No necesita cita, ya nos reunimos. Ok. Dale. Sí, muchísimas gracias. Si no les importa, cogemos una última pregunta, pero una pregunta que tenga una pregunta, pero que tenga relación con el debate de hoy, si me permiten, porque muchas gracias. Buenas tardes a todos. La paradoja de Popper hablaba sobre, la paradoja de la intolerancia de Popper hablaba sobre cómo hay que, por encima de todo, ser intolerantes con la intolerancia. Sin embargo, decía que no podemos prohibirles expresarse
siempre y cuando podamos contrarrestar esos argumentos de manera racional. Sin embargo, en ese momento él dice que tenemos que prohibir esa intolerancia o incluso criminalizarla cuando no podemos contrarrestarla. Mi pregunta es, doctora de Rivera, en el mundo de la política, ¿cuándo sabemos en qué momento no podemos contrarrestar más esos argumentos y en qué momento la intolerancia cruza el límite y en qué momento ellos siguen amparándose, los intolerantes siguen amparándose en la libertad de expresión para ser intolerantes y ya llegamos a un punto donde no podemos contrarrestar la intolerancia? Pues la verdad es que es una magnífica pregunta con difícil respuesta, porque el ejercicio de la política del legislador, del ejecutivo o incluso del poder judicial es deliberar permanentemente, hacer un tracking permanente de dónde está ese límite, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en momentos distintos de la sociedad, pues no es lo mismo seguramente en los años 50 que en los años 90, que hoy que tenemos redes sociales y que una fake news prolifera 6 veces más que la verdad. Ejemplo, cuando prolifera 6 veces más una fake news que la verdad, que son los estudios que se han hecho sobre las fake news, ¿hasta qué punto podemos contrarrestar la información? ¿Hasta qué punto hay un debate equilibrado entre la verdad y la mentira, entre la intolerancia y la tolerancia? Bueno, pues ese es el debate, ¿no? Te pongo un ejemplo en España, un debate que se ha producido, ¿no? Hay gente que dice que tiene que haber libertad de expresión y la hay. Por supuesto, tú puedes ser monárquico, republicano, en España puedes ser lo que quieras siempre que respetes la legislación vigente, y si quieres cambiar el modelo de Estado hay un mecanismo para hacerlo en nuestra Constitución. Por tanto, somos tan abiertos en el sistema constitucional español que permite el cambio del modelo de Estado, cosa que no permiten otras constituciones. Dicho esto, hay quien alega que yo puedo amenazar al jefe de Estado o quemar sus fotos o la bandera nacional porque tengo libertad de expresión. Pero también nuestra Constitución dice que la bandera nacional es de todos, que es un símbolo del Estado, que está regulado en el artículo 3 de la Constitución. También dice que el jefe de Estado es el monarca parlamentario siempre que no se cambie el modelo. Entonces, ¿vale alegar la libertad de expresión para agredir otros valores también de la propia Constitución? Hay unos límites en el punto en que tú estés intrometiéndote o menoscabando la institución o menoscabando otra situación. Por tanto, ese es el debate permanente en la política. ¿Dónde está ese límite? Yo sí lo he dicho antes, yo soy partidario de que me puedan ofender. Soy partidario de que piensen lo contrario que a mí. Pongo el ejemplo en mi caso, que me ha pasado en Barcelona, en Cataluña, con el proceso separatista. Yo soy partidario de que una persona se declare separatista y contrario a España y que quiera además trabajar cada día para que España deje de ser España y se disuelva la nación española. Pero mi límite es que respete mi derecho a ser ciudadano español, que no viole la Constitución, que no pisotee el Código Penal o que no dé un golpe de Estado. Por tanto, soy tolerante con los que quieren incluso construir una nación distinta a España. Pero lo que no puedo es permitir que cometas delitos para destruir mi país. Entonces ahí está el límite del debate, ¿no? Entonces la tolerancia está, para mí como liberal, en respetar lo que piensen los demás. No me importa que alguien sea todo lo contrario a mí. Lo que no puede ser es que agreda mis derechos o menoscabe mis derechos y libertades. En el momento en que eso pasa es donde hay que actuar. Y ese creo que es un poco el baremo, ¿no?, permanente, ¿no? El ejemplo de la ley de terrorismo en España. Tengo el derecho a montar un partido político. Sí, claro, lo que no tienes derecho es a financiar una banda terrorista para atentar contra la gente con el dinero del partido político, como demostró la justicia, ¿no? Aquí en Colombia, perdón que me meta, no quiero ninguna injerencia política, pero claro, tú por supuesto que puedes protestar. Lo que no puedes es armar una campaña de fake news o atacar incluso personalmente a personas determinadas. Digo, atacar literalmente hasta dispararle al avión del presidente, vaya. Claro, es que como estoy excluido, pues voy a disparar. Hombre, pues no, tú estás excluido, pues te protestas. Oye, hay un artículo para derecho de reunión, derecho de manifestación, pero no te da derecho a pegarle tiros al avión del presidente, hombre. ¿No? Creo que es muy claro el ejemplo de los tiros, ¿no? Porque lo vemos muy claro, pero a veces no son tiros, a veces son campañas mediáticas contra una persona, contra su reputación, buscando el menoscabo de un ministro o de una persona que tiene que tomar decisiones. ¿Cómo nos protegemos frente a ese ataque reputacional? Yo he tenido que ir a los tribunales estando en política porque yo tolero que piensen distinto a mí. Lo que no tolero es que se produzcan infamias, calumnias, que agredan o amenacen a mi familia.
Entonces, esos son los límites del Estado, las reglas del juego, ¿no? Entonces, para mí, como liberal, defenderé la libertad del otro para que pueda decir lo que quiera. Lo que no defenderé es la intolerancia suya para destruir mi libertad. Muchísimas gracias. Creo que tenemos que concluir ahora porque me es muy difícil hacer una síntesis de ese magnífico panel. Lo que me gustaría simplemente es decir, educación, las redes sociales, la desconexión que parece existir entre la vida política, como tú decías, es decir, las redes sociales te dan la impresión que tú puedes reivindicar algo en el momento, pero es que el Estado de Derecho tiene que tener en cuenta tus reivindicaciones y ponerlo en un marco legal. Y cuando se habla de la gente que se siente excluido, es porque las reivindicaciones que tienen ahora, yo quiero este lápiz, tú no eres capaz de dárselo ahora mismo, porque tú estás en un marco legal. Y él, a través de las redes sociales, piensa que con un clic puede obtener lo que quiera. Entonces hay realmente una desconexión entre el mundo virtual y el mundo real. No conocemos hoy las consecuencias, pero las vemos. Y lo más, hay un ejemplo que a mí me preocupa. Cuando alguien en las redes sociales dice algo de intolerancia, no voy a dar el ejemplo, pero todo el mundo lo va a adivinar en Estados Unidos, y que deciden que rompen, que ya no tiene derecho de acceso a las redes sociales. Pero no lo ha decidido el Estado, lo ha decidido un señor de la Silicon Valley. Y eso a mí me preocupa, porque la regulación de las redes sociales es un reto para todo el mundo. Y lo que uno creo no puede permitir es que sea un algoritmo o un señor basado, no sabemos dónde, porque con las redes no sabemos dónde está, que decida que tú no puedes ya acceder a las redes sociales. Entonces la educación es tan importante, pero cuando hablo de educación yo creo que, gracias, es educación desde lo más bajo edad, para que la gente entienda lo que es tolerancia y Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias por este magnífico panel y muchísimas gracias al público, muchísimas gracias a toda la gente de la World Law Foundation y a todos los colombianos barranquilleros que nos han autorizado a estar aquí y lo estamos pasando muy, muy bien y muchísimas gracias por este interesante debate. Muchísimas gracias, señor ministro.